17, vamos a buscar aquí. Vamos a leer el versículo 16 hasta el final del capítulo 17. ¿A dónde llega Pablo aquí en estos versículos, hermanos? A Atenas, ¿verdad? Atenas. Hablamos la semana pasada cuando Pablo estuvo en Berea y lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Esa actitud preciosa que tuvieron los judíos ahí en Berea hacia la palabra del Señor. Pero veamos qué pasó aquí en Atenas. Versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, esperaba a Tito, a Timoteo, a Silas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, dice, y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran las corrientes filosóficas más de moda en ese momento en Grecia, en Atenas, dice, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, dice, le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago era un lugar para que dieran discursos, ¿verdad? Era una plaza para que la gente pudiera dar discursos ahí. Era como un anfiteatro al aire libre, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, qué quiere decir todo este montón de palabras que dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, esto en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, dice, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron junto con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, Atenas, ¿verdad? Era el centro cultural de Grecia. Acuérdense que Grecia, hasta el día de hoy, no ha habido otra cultura, otra civilización, otra cultura como la cultura griega,
¿verdad? Que ha sido lo máximo en el desarrollo del intelecto humano, ¿verdad? Del intelecto de la sociedad humana. De hecho, Atenas en ese momento, hermano, era la capital del intelectualismo. Acuérdese que Pablo fue llevado por el Espíritu Santo de Asia a Europa. Y ya Europa era lo máximo, pues, en aquellos días. Y Grecia era la cuna del intelectualismo, era el pináculo de la cultura humana, del intelecto, del desarrollo, de la inteligencia humana. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? La sabiduría griega, hermanos, todavía hasta el día de hoy domina, ¿verdad?, el mundo actual. La cultura actual occidental es dominada por el pensamiento griego. De hecho, la mayoría de nosotros en el colegio, en la universidad, estudiamos y hemos estudiado a los filósofos griegos, ¿no es cierto? Los filósofos griegos son los que se estudian en las universidades porque es lo máximo, ¿verdad?, que podemos pensar. Entonces, hermanos, Atenas fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia, incluidos Sócrates, Platón, Aristóteles, y todos ellos, ¿verdad?, que fueron los más influyentes de todos los filósofos a través de la historia. Entonces dice el pasaje que sus ciudadanos, los que vivían ahí, dice, que no se interesaban en otra cosa, sino en escuchar alguna enseñanza nueva, alguna teoría nueva, porque ese era el corazón de esas gentes ahí. Eso les caracterizaba, ¿verdad? El amor a las letras, el amor a la filosofía, el amor al conocimiento, y se entregaban, era una ciudad entregada a estas cosas, ¿verdad? Por eso el tema que quisiera que consideráramos esta noche es ese, ¿verdad? La religión del intelecto humano, porque dice que la ciudad también era, hermanos, era el centro religioso de Grecia. Atenas era el centro religioso de Grecia. Y como ya leímos, ahí se rendía culto casi a cualquier deidad, a cualquier dios que se podía conocer por los hombres. Al punto que dice que en el versículo 16, dice que el espíritu de Pablo se enardecía, ¿verdad? Viendo a la ciudad entregada totalmente a la idolatría. Porque, hermano, lo primero que queremos considerar es que, hermano, la religión, ¿verdad?, del intelecto humano, hermanos, la religión del intelecto humano, hermanos, siempre lleva a la idolatría. Siempre el intelecto humano, ¿verdad?, la inteligencia del ser humano, siempre va a llevar a las personas, ¿a dónde, hermanos? A la idolatría. Siempre va a llevar a las personas a la idolatría. El intelecto humano, la inteligencia de los seres humanos no puede llevar a las personas a otro lugar. Por eso la religión de la inteligencia humana es la idolatría, la adoración de dioses falsos. La ciudad, dice, estaba entregada a la idolatría. Atenas, hermanos, representaba lo mejor de la humanidad, lo más refinado. Aquí nosotros en Santana seríamos chuma, hermano, comparados con los que vivían en Atenas, ¿verdad? Con los atenienses. Ahí estaba lo más encumbrado, ¿verdad? Lo más estirado, lo más inteligente, los grandes pensadores de la historia de la humanidad estaban en Atenas. ¿Y a qué había llevado todo ese intelectualismo a la gente ahí en Atenas, hermano? ¿A qué lo había llevado? A la idolatría, ¿verdad? Todo el intelectualismo que había ahí los llevó a la idolatría, a eso los llevó. Esa era su religión, esa era su experiencia divina, su experiencia con Dios, su religión, su religiosidad tenía que ver con el culto a muchos dioses. Entonces, hermanos,
todo ese estudio y todo ese conocimiento solamente los había apartado de Dios, ¿verdad? Los había apartado de Dios y los había entregado a los ídolos mudos, como dice el Salmo, que un ídolo dice, tiene ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos pero no palpan. Un ídolo, dice Pablo, nada es, o sea, es vano, no tiene ningún provecho, ningún beneficio, pero la inteligencia humana lleva a las personas a la adoración de lo vano, de lo sin sentido, de lo inútil, a rendirle culto a las cosas que no sirven para nada y a poner en lugar de Dios a cualquier cosa. Este pasaje, hermanos, se refiere especialmente al mundo intelectual, pudiéramos decir. Y Romanos, quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 1, dejemos una ceñita ahí. Romanos capítulo 1 nos explica esto que vemos aquí en Atenas. Romanos capítulo 1 nos explica lo que vemos aquí, hermano. Ahora, para ir aplicando, hermanos, lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que nadie pensemos, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Porque a veces uno así piensa, pero la palabra siempre tiene que ver con nosotros, hermano. Amén, hermano. Y esta palabra tiene que ver con usted y conmigo, tiene que ver con nosotros, porque pues Dios nos hizo seres pensantes, ¿verdad? Dios nos dio intelecto a cada uno de nosotros y nos dio capacidades intelectuales a cada uno de nosotros. Y lo primero que deberíamos de pensar y aplicar es que ni usted ni yo deberíamos de confiar en nuestra propia inteligencia. Si usted está esta noche aquí y usted confía mucho en que usted es inteligente, entonces yo espero que esta noche usted se vaya de aquí en primer lugar diciendo, sí, quizás soy inteligente, pero no me ayuda de mucho, ¿verdad? No me ayuda de mucho, porque ¿a dónde nos lleva la inteligencia, hermano? A la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Nada, es vano, no sirve para nada. Y Romanos capítulo 1 nos explica, mire, versículo 21 y versículo 22 del capítulo 1. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Porque ¿cuál es el propósito del hombre, hermano? Glorificar a Dios. Ese es el propósito del hombre. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, en su intelecto, el ejercicio de su intelecto, el ejercicio de sus pensamientos, el ejercicio de su capacidad intelectual, dice, lo llevó a envanecerse, o sea, hacerse vanos, como estamos diciendo. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creyéndose sabios, en realidad se hicieron necios. Y tenemos aquí a los atenienses que tenían los grandes pensadores de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, que hasta el día de hoy estudiamos en la escuela, en la universidad, a Sócrates y a todos estos, pero ellos se habían desviado, se habían envanecido y se habían vuelto necios. Su intelecto lo llevó no a ser sabios e inteligentes, sino a ser necios. Imagínense. Ahora dice, cuando dice el versículo 21 que habiendo conocido a Dios, ¿cómo habían conocido a Dios? ¿A qué se refiere el versículo 21? Bueno,
El 20 lo explica, cómo es que habían conocido a Dios. Dice las cosas invisibles de Él. El Dios que Pablo les presentó en ese mensaje que Él les dio ahí en el Areópago. Dice las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo es que habían conocido a Dios? A través de toda la creación. A través de toda la creación, Dios se había revelado, dice Pablo, se había mostrado su deidad, su poder, y estos supuestamente, dijéramos, inteligentes y haciendo uso de sus facultades intelectuales, al estudiar la ciencia, al estudiar las cosas, al observar los fenómenos y al ver las realidades de la vida, deberían de haber llegado al conocimiento de Dios, pero no llegaron al conocimiento de Dios, sino que al contrario, cambiaron a Dios y cambiaron la verdad por la mentira, dice. Y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso era lo que estaba pasando en Atenas. Eso era lo que había ocurrido ahí. Se hicieron necios. Mire el versículo 23. Se hicieron necios, dice, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, dejaron el culto al Dios verdadero y practicaron el culto a los ídolos. Adoraron dioses falsos en vez de adorar al Dios verdadero y se hicieron necios, dice. Y hermano, esto demuestra lo que algunos le llaman la depravación total del ser humano. Así se llama esa doctrina, ¿verdad? La depravación total del ser humano. Hermano, el ser humano está totalmente corrompido. El ser humano es depravado. Pero no por las cosas que vemos en las noticias en nuestro país y por estas cosas que dijéramos ya nos alarman a todos, ¿verdad? No, la depravación del ser humano comienza con esto que estamos hablando. Porque en el ejercicio de las facultades y de los dones intelectuales que Dios le otorgó al ser humano por causa del pecado, el ejercicio de ese don que Dios nos dio nos lleva a cambiar a Dios. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Se da cuenta lo grave, lo terrible que es esto, hermano? Porque la inteligencia que Dios nos ha dado como seres humanos, en vez de que nos sirva para conocer a Dios a través de la creación, del estudio de las ciencias y de todas las cosas que podemos ver, de todo lo que Dios ha creado, en vez de llevarnos a Dios, entonces nos lleva a negar a Dios. Y eso muestra y prueba nuestra total corrupción, como dice la Biblia. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 10, dice Pablo, versículo 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hermano, ninguna persona es mejor que otra. Ninguna persona es mejor que otra. Ninguna, hermano. Ni por el color de piel, ni por el color de ojos, ni por el color de cabello, ni por el tamaño, ni por la estatura, ni por lo inteligente o lo no inteligente que es alguien. Porque nos comparamos también y decimos, es que yo soy más inteligente que aquel hombre. Y el que piensa así es el más necio de todos. El que piensa que es más inteligente que los demás es el más necio que todos. Porque al final la inteligencia esas facultades intelectuales, hermanos, al final a lo que nos lleva a las personas es a negar a Dios,
a ocultar a Dios. Y Pablo aquí dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y etcétera, etcétera. Y Pablo está citando, porque dice, como está escrito, él está citando a Isaías 53, en el versículo 1 de Isaías 53, el profeta dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, ¿y por qué dice el necio en su corazón no hay Dios? No, el necio ahí no es alguien que le faltan 5, como decimos a veces, ¿verdad? ¿Y que le faltan 5 para el dólar, hermano? O una cora nos falta a veces, ¿verdad? No se refiere a eso. No, estos son los inteligentes. Está hablando de los así como los de Atenas, que son inteligentes, pero los inteligentes al final del camino se vuelven necios y el necio niega a Dios. Dice. No hay Dios. Dice Isaías, se han corrompido, se hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Dice el versículo 2, desde los cielos miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Está hablando de esto que estamos diciendo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí sigue. Hermanos, cuando un niño nace, le comenzamos a enseñar, ¿verdad? Hablar, le enseñamos modales, le enseñamos esto, lo mandamos a la escuela cristiana Oasis, ¿verdad? Y lo mandamos aquí, lo mandamos a la universidad, y crece y saca un título de no sé qué, y saca un título de ingeniería no sé cuánto, de licenciatura, y saca un máster, y hasta se saca un doctorado. Y entonces ese niño, esa persona, esa niña, es bien, decimos, inteligente, decimos. Hasta doctores, doctora. Pero a través de los años, todo ese ejercicio intelectual, ¿a dónde la va a llevar? A la idolatría. Entre más va a la universidad, más ejercicio hace de su intelecto, más idólatra va a ser. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que pasaba allí. Eran los más intelectuales que cualquier otra ciudad que había en aquel entonces. No había otro lugar y hasta el día de hoy no ha habido otra cuna, dijéramos, donde hayan habido más pensadores de la humanidad. Los estudiamos hasta el día de hoy en las aulas de la escuela, de la universidad. Pero ellos, en el ejercicio de su inteligencia, de su intelecto, se habían hecho necios y se habían entregado a la idolatría, porque el intelecto humano nos lleva a eso, a la idolatría. A esa religión nos lleva. Número 2, el intelecto humano, hermano, la religión del intelecto humano, como nos lleva a la idolatría, nunca, fíjese bien, nunca nos va a llevar a Cristo. Nunca. El intelecto humano nunca nos va a llevar a Cristo. Nunca. Jamás. Nadie llega a Cristo porque es bien inteligente. Porque fue inteligente. Yo porque he sido listo, soy sido inteligente, por eso estoy con Cristo. Tú puedes creer eso, pero no es por eso que alguien llega a Cristo. Porque es bien inteligente. Ni esa es la manera de presentar el evangelio, ni de hacer discípulos. Porque los intelectuales, ahí habían un montón de discípulos en Atenas. Todos los filósofos tenían sus discípulos. Pero esta no es la manera de hacer discípulos, ¿verdad? Con el intelecto humano y con astucias humanas. Porque mire, dice el versículo 23 del capítulo 17, dice que
Pablo ocupó, ¿verdad?, como punto de partida para su mensaje, esa inscripción que encontró ahí, de entre muchas que él vio en la ciudad, y aparece ahí en letras mayúsculas. Dice, al Dios no conocido. Y Pablo les dice que el Dios no conocido era ¿quién? Cristo. Que el Dios que ellos decían que no conocían era Cristo. Eso es lo que Pablo les presenta. Que el Dios no conocido era Cristo. Pablo, hermanos, vio la ciudad perdida y percibió que todos sus habitantes estaban condenados a una eternidad sin Cristo debido a toda la influencia idolátrica que había allí. El intelecto humano nos lleva a una profunda ignorancia de Dios. El intelecto humano lleva a las personas a una profunda ignorancia de Dios, hermano. Los más inteligentes que habían ahí decían al Dios no conocido, por si hay alguien ahí que no hemos tomado en cuenta en todo el panteón de dioses griegos y de todo lo que ellos practicaban. Porque el intelecto humano nubla el verdadero conocimiento de Dios y nos lleva a una gran ignorancia de Dios. Niega a Dios, como ya leímos, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren en Juan capítulo 14, en el versículo 8, cuando Felipe le pregunta al Señor, Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Suficiente, les. Si tú nos muestras al Padre, nos basta. Solo, hermano, la petición era necia. O sea, él estaba pidiendo un imposible. Porque ¿cómo se nos va a mostrar al Padre? Para empezar, Dios, hermanos, es invisible y Dios es infinito. ¿Cómo usted y yo, que somos finitos, podemos comprender lo infinito? Nunca vamos a llegar al conocimiento total de Dios porque no tenemos la capacidad de eso. Por eso dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan y que te prosigan en conocerte. Toda la eternidad va a ser un conocer a Dios y nunca se va a agotar ese conocimiento, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y siempre vamos a ser finitos porque somos criaturas. Entonces la petición de Felipe era necia, porque él no estaba haciendo esa petición, o sea, basado en un juicio cabal, sino en su inteligencia humana caída, afectada por el pecado. Por eso, hermanos, cuando oramos, es muy bueno y es sabio que oremos con las Escrituras. Porque cuando oramos, hermanos, normalmente uno hace oraciones y pide cosas necias. Y uno le pide a Dios a veces un montón de cosas que no debería de pedírselas, como Felipe. Porque Felipe, pues sí, acuérdense que Felipe es conocido por qué, hermano, por su incredulidad, ¿verdad? Entonces imagínense, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mire, la respuesta de Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Cuando hablamos de que vamos a estar cara a cara con el Señor, con Dios, o sea, vamos a ver cara a cara a Jesús, hermano, ¿verdad? Jesús, a Jesús. Pero Dios como tal es un imposible que podamos estar cara a cara con Dios. Para empezar, Él no tiene cara, ¿verdad? Entonces le devuelve la pregunta y le dice, ¿cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? ¿Cómo tú me pides eso? Le dice. Pero si ya me viste a mí, ya viste al Padre. ¿Por qué dice Jesús eso? Bueno, para ampliar un poco, hermano, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15 al 17. Jesús, hermano, es Dios, ¿verdad? Hecho hombre, es Dios encarnado. Jesús es la manifestación del Dios invisible. Entonces el intelecto humano, hermanos, nos aparta de Cristo. Mire, el intelecto humano nos puede llevar a adorar cualquier cosa, cualquier ángel, a cualquier hombre. El más pintado, ¿verdad? El más inteligente puede adorar cualquier cosa, menos el intelecto humano. Al único donde no lo va a llevar a adorar es a Cristo. No puede llevarlo a adorar a Cristo. La inteligencia humana. Entonces, cuando a alguien, hermanos, les compartimos el Evangelio y cree, no fue porque nosotros somos listos, como muchos métodos de evangelismo han planteado, ¿verdad? Que el que hace evangelismo es listo, por eso la gente creyó. La gente no cree porque uno es listo o uno es bien inteligente como presentó las cosas. Ni la gente cree porque es gente bien inteligente. Porque la inteligencia, el intelecto humano, vuelvo y repito, no nos puede llevar a Cristo. Nos va a llevar a otras cosas, a la idolatría. Pero dice que Él dice, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice el primogénito de toda creación, por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, hermanos, el Dios infinito, el Dios incontenible, que ni los cielos lo pueden contener, ese Dios se humilló, se humanizó y se hizo para que hacerse cercano a nosotros y que nosotros pudiéramos conocer un poco, tuviéramos una manera de conocerlo a Él, y ese Jesús. Y por eso no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma que alguien pueda ir al cielo, que pueda encontrar a Dios y encontrar el verdadero camino al cielo y a la eternidad. Todo lo demás es falso. Es falso, hermanos. Pero el intelecto humano nunca nos llevará a Cristo. Nunca, nunca. No podemos confiar en nuestro intelecto para estas cosas. Usted puede confiar en su intelecto para otras cosas, pero no para las cosas que tienen que ver con el Evangelio, que tienen que ver con nuestro Dios, con la labor que Él nos ha dado, la misión que Él nos ha dado. No podemos confiar en nuestro intelecto. Si vamos a caminar con Dios, vamos a caminar con Cristo, no podemos caminar confiando en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, en nuestra propia prudencia. No podemos confiar en nuestra propia inteligencia. Pero lo tercero y lo último, hermano, es que el intelecto humano, la religión del intelecto humano es opuesta al Evangelio. Por eso dice, mire el
versículo 25 del capítulo 17, es opuesta al Evangelio. Es opuesta, hermano, al Evangelio. Les dice Pablo que el Dios que él les hablaba, dice en el versículo 25, dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. ¿Sí? No es honrado por manos de hombres, ni habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, para empezar, por eso, hermano, no le puedo darle tanto a los templos. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y dice, no es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo. Dios, hermano, no nos necesita, ni a usted ni a mí, no nos necesita Dios, no necesita nuestra alabanza, no necesita nuestras ofrendas, no necesita nuestro diezmo, no necesita nuestro servicio. Dios no necesita absolutamente nada de nuestras manos. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros le cantamos a Dios, cuando nos congregamos, cuando le servimos, cuando ofrendamos, cuando hacemos todas estas cosas que es parte de nuestro culto a Dios, jamás debemos de pensar que Dios tiene que estar tan agradecido con nosotros, hermano. Ese no es el Evangelio. Esa es la religión del intelecto humano. Esa es la religión que el intelecto humano construye. Por eso la religión del intelecto humano, hermano, enaltece a los hombres. Le da gloria a los hombres. El evangelio de la gracia de Cristo humilla a los hombres. Nos humilla. La religión humana, hermano, se edifica sobre el hecho que los hombres pueden hacer algo para Dios. Que nosotros, los seres humanos, podemos hacer algo para Dios y que debemos hacer algo para Dios. La religión del intelecto humano se basa en eso. Como la torre de Babel. Hagamos una gran torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué le pareció a Dios ese pensamiento? Nada. Los confundió. Y entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, imagínense como líderes de la iglesia, podemos llegar a ser engañados por nuestra mente carnal, humana, llegar a pensar que somos algo o que valemos mucho por lo que hacemos para Dios. Pero dice, no necesita, dice. Él me puede hacer así hoy y Él puede levantar 3 mejores que yo. Él puede usar 3, 4, 5, 10, 20 mejores que yo y que usted. No necesita. Y uno puede llegar a pensar por su inteligencia de que uno es indispensable, de que sin uno no, las cosas no, que Dios depende de mí entonces. La iglesia no puede funcionar. Si es que si el ministerio ese va a desaparecer si yo desaparezco. A lo mejor Dios quiere que desaparezca ese ministerio. ¿Verdad, hermano? Entonces ve el peligro de que nosotros, y entonces por eso empezamos a actuar, ¿verdad? Y la iglesia comienza a actuar. Pero si usted habla con muchos evangélicos, así pensamos. Nos creemos la gran cosa, hermano. Y peor cuando nos comparamos con los católicos. Ya desde ahí nos sentimos que nosotros somos, pero la mamá de Tarzán. Y hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas como son.
Si usted oye un montón de mensajes evangélicos, de lo que se trata es de atacar a los otros o a aquellos o a él. Pero no de la palabra, no es el evangelio, sino que es el mérito humano. Ese es el intelecto humano, una torre de Babel que se está construyendo. Hermano, la religión del intelecto humano cultiva el esfuerzo humano. Si hermanos, si hiciéramos una, ¿cómo se llama? Un programa de estrellita, o de lealtad, algo así, ¿verdad? O de millas. Aquí en la iglesia, hermano, fíjate que pegaría, hermano. ¿Verdad? A las tantas millas, por cada culto que venga, le vamos a dar 10 millas, ¿verdad? Y a las 1000 millas, un viaje al retiro allá, no, algo espiritual, hermano. Y entonces, mire, yo muchos le pegaría eso. Pero ¿qué es eso, hermano? La religión, hermano, humana cultiva el esfuerzo humano. Lo cultiva. El evangelio, hermano, cultiva, como llaman algunos, la paciencia de los santos. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 18. Busquemos a 1 Corintios, vamos a leer algunos versículos ahí para ir ya concluyendo. Hermanos, el intelecto humano, la religión que promueve el intelecto humano es opuesta al evangelio. Es lo que dice Pablo aquí, mire a los Corintios, 1 Corintios 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz, hermano? El evangelio. Porque la cruz es central en el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? De que Cristo, de Dios, que Dios vino, que Dios se hizo hombre, que Dios murió en su Hijo en la cruz, que murió por nuestros pecados. La cruz es central en el evangelio. Dice, la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura. Por eso dice que le dijeron a Pablo, hay otro día te vamos a escuchar de esas cosas, le dijeron. Dice, es locura para quienes. Para los que se pierden, el evangelio es locura para los que se pierden. Aunque para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y mire, dice el capítulo 2, versículo 2, Pablo les dice a los Corintios 2:2, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no les quise hablar de otra cosa, dice Pablo. Y mire el versículo 7 del capítulo 2, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los gobernantes de este siglo. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La cruz es locura para los que se pierden. La cruz es locura para este mundo. No sé cuántos han leído. Yo no escuché, no he escuchado directamente el mensaje, pero he leído en varios lugares que dicen lo que dijo el candidato a presidente por el Partido Republicano en los Estados Unidos. No sé cuántos han leído lo que él dijo acerca de la cruz. Pero les voy a leer lo que dicen que dijo. Yo no lo he escuchado el discurso, pero lo he leído en varias partes y parece que así fue. Dicen que dijo este señor, dijo, voy a salvar en un discurso ahí en Ohio, entiendo que fue. Dijo, voy a salvar a esta nación, dijo, como Jesús salva a los cristianos. Excepto, dijo, que yo no voy a ser capaz de salvar yo voy a ser capaz de salvar a esta nación, dice, sin utilizar una tonta cruz.
Y dijo, añadió, no me gustan los chicos que se dejan clavar en una cruz. No me gusta eso. Los verdaderos salvadores, dice, no necesitan de una cruz. Solo necesitan saber cómo hacerlo. Necesitan su inteligencia. Lo mismo que estamos hablando. Lo mismo de allá que Pablo vio en Atenas. Lo mismo. Ese discurso que él dio es de esto que estamos hablando. Y lo que acabamos de leer en el versículo 7. Los gobernantes de este mundo, los príncipes de este mundo, si hubieran sabido la sabiduría de Dios en misterio que está oculta para los gobernantes de este siglo, para ellos la sabiduría de Dios en el Evangelio, en la cruz, es una tontería, es locura el Evangelio. Es locura. Como dice, no me gustan los chicos que se dejan clavar en una cruz. Por eso, mire, dice el versículo 21 del capítulo 1 ahí de 1 Corintios. Dice, versículo 21 dice del capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Versículo 22 dice, los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, mire, en medio de nosotros y en medio de la iglesia vemos tantas actitudes y comentarios y cosas que se dicen y actitudes que se ven que tienen que ver con esto que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una colecta o si alguien quiere dar, dice, ¿cuánto vas a dar vos? Si vos das tanto, yo doy tanto. ¿Ese pensamiento corresponde al Evangelio? Pues no, ese es intelecto humano. Demos todos, hombre, pues cada uno, demos, ¿verdad? Si dan todos y doy yo, dice alguien. Pero el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la cruz, cuando alguien va a dar, ¿cómo lo da? De corazón y lo da sacrificialmente y desprendidamente y lo da y lo entrega porque lo hace para al Dios que conoce y que ve. Eso no es un ejemplo. Sí. Solo yo me voy a quedar aquí hasta el culto de la tarde. Y los demás se fueron. Pues yo me voy también. Dundo va que se deja. A vos te agarran de pato. Todos esos pensamientos. Imaginen en el hogar, pues porque hay tantos divorcios en los evangélicos hoy día, igual que en el mundo. Pues no te dejes eso. No te dejes de la mujer. Un pastor le dijo, mira, ahí en la iglesia tenemos una diaconisa, una sí necesita vos, le dijo el pastor al hermanito. Esa sí es sujétale. Imagínense el pensamiento claro, pues si no es masoquismo, porque el evangelio no es masoquismo, ¿verdad? No estamos diciendo eso, pero la actitud, el pensamiento con el que hacemos las cosas, dijéramos, nuestras acciones y nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, está impregnado por el evangelio o por el intelecto humano. ¿Por qué está impregnado nuestro servicio, hermano?
Nuestro liderazgo, ¿por qué va a estar impregnado por el Evangelio o por nuestro intelecto? Porque el intelecto siempre va a hacer estas comparaciones. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué está haciendo aquel y vos? Pero el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio nos da un poder, una capacidad, no para ser tontos, ¿verdad? No para, como dijo, manso, pero no menso. No, nos da un poder para sabiendo, ¿verdad? Que Judas, que está metiendo el pan en mi mismo plato, para amar a Judas, aunque que está metiendo sabiendo que es Judas, y amarlo como Dios quiere que amemos hasta nuestros enemigos. Y que amemos hasta aquellos que nos meten la puñalada por atrás. Que amemos a aquellos a quienes les servimos y muchas veces no nos agradecen. ¿Y qué vamos a hacer si usted le sirve a alguien? Si usted le sirve a su grupo pequeño o sirve en su ministerio y a la gente que usted le sirve, los hermanitos a quien usted le sirve, no le agradecen nada, ¿qué va a hacer? Se va a desanimar y va a decir, ya no, porque... Entonces usted hizo eso en su inteligencia, en su intelecto, pero no lo hizo en el poder del Evangelio. Usted no lo hizo porque le nació eso de la vida de Dios en nosotros, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, sino que lo hicimos por convencimiento humano, por conveniencia o por cualquier razón, pero no por el Evangelio que profesamos, hermano. El Evangelio, hermanos, demostrado en nuestra conducta, en la conducta de aquellos que creen, como Pablo le dijo a los filipenses, ciertamente le dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, si vamos a ser discípulos, debemos hacerlo con el Evangelio, no con religión del intelecto humano nuestro. Por eso la iglesia está así como está en nuestro país. Por eso estamos así. Porque lo que se ha transmitido es pura cosa humana, pues, de hombres, ideas, mandamientos de hombres, pero no el Evangelio, no ha penetrado, no ha calado el Evangelio. Ahora, entonces dirá alguien, si el intelecto no sirve para nada, entonces ¿cómo hacemos? Pues solo leamos para terminar, mientras pasan los músicos, Mateo 11:25. Mire lo que dijo Jesús. ¿Cuál es la manera entonces? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo ir en pos y crecer en el conocimiento del verdadero Dios? Bueno, mire lo que dijo Jesús, Mateo 11:25, 26 y 27. En aquel tiempo, dice, respondió Jesús y dijo, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Hermanos, el conocimiento de Dios no depende de qué tan inteligentes somos, sino depende de qué dice Jesús. ¿De qué depende, hermanos? De la revelación de Dios que Él nos da. No depende de nuestra inteligencia. No, fulano no tiene más conocimiento de Dios porque es bien inteligente el hermano. No, no es por eso, es porque Dios le ha dado esa revelación, esa capacidad, ese don, ese entendimiento. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando usted lea la Biblia, y como muchas veces, ¿verdad? Oímos decir a hermanos, a hermanas,
hermano, es que yo no leo la Biblia porque no entiendo nada. Pues gracias a Dios que no entiende nada, porque tiene una gran oportunidad de darse cuenta que cuando empiece a entender, usted le va a dar la gloria a Dios. No va a decir, yo como entiendo, como soy bien inteligente yo, ¿verdad? Por eso entiendo. Sino porque usted va a orar. Y así debemos de leer la Biblia en oración y diciéndole, Señor, dame entendimiento. No voy a confiar en mi inteligencia, ni me voy a desanimar al no entender, sino que me voy a esforzar en la gracia de Cristo y voy a orar y le voy a decir, Señor, quiero entender tu palabra. Si mira, tú dijiste que estas cosas no se las revelaste a los sabios y a los inteligentes, sino que a los niños. A los que son simples en su pensamiento, a los que son sencillos en su manera de pensar, a ellos se las revelaste. Señor, ¿cómo no me vas a dar a mí conocimiento del verdadero conocimiento tuyo, Señor? Y el versículo 26 dice, sí, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie se conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, el verdadero conocimiento de Dios es producto de un milagro, de una acción de Dios sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Es una misericordia de Él que nos da comprensión de su palabra, de sus caminos, de su persona. Y ese conocimiento nos transforma nuestras vidas como hombres, como mujeres, transforma nuestras vidas como líderes, como esposos, como padres. El conocimiento de Dios, del Evangelio, nos va a transformar. Y ese conocimiento viene en humillación delante de Dios. No es porque yo soy bien inteligente y para entonces después pensar, ¿verdad? Como muchas veces pasa entre los hermanos, que como nos creemos superiores al otro porque pensamos que porque depende de mí, de mi inteligencia. Pero no, depende de la gracia del Señor. Depende de aquel que nos da, se da a conocer a nuestros corazones, que nos revela el Evangelio, que nos revela las verdades de las grandes bienaventuranzas que habló Jesús y todas las verdades del Evangelio. Esta noche, hermanos, oremos un momento y digámosle al Señor, Señor, yo quiero conocerte, Señor. Hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para ser transformados, para que nuestras vidas cambien, hermanos, para que nuestros matrimonios cambien,